Buenos días, mi nombre es Jesús Daniel Picciotti Padilla, del grado 801 del Colegio Parroquial El Carmelo. Bueno, este video lo grabo para explicarles o contarles el vanguardismo en Colombia. Bueno, y el vanguardismo como tal. El vanguardismo se dio a principios del siglo XX en Colombia, llegó a Colombia en la década de los 20 y 30, es decir, en el año 1920-1930. Bueno, el vanguardismo llegó a Colombia no en uno de sus mejores momentos. ¿Por qué? Porque Colombia estaba pasando por medio de las dos guerras mundiales y por la guerra civil española. Bueno, y esto, al momento, esto generó en los autores que comenzaran a criticar a los políticos y esto. ¿Por qué? Porque como los políticos trataban de recuperarse económicamente y porque las guerras lo que dejan son tragedias, de soledad, entre otras cosas muy malas, los políticos tratan de recuperarse y habían dejado en un segundo plano lo que vendría siendo la salud y la educación, lo que a los autores o los escritores no les gustó mucho y comenzaron, por decirlo así, una revolución literaria, pacífica, solamente de puros escritos. Bueno, como ya les había comentado, los políticos trataron de recuperarse solamente económicamente y no le prestaron atención ni a la salud ni a la sociedad. Y también otra cosa que se caracterizó aquí en el vanguardismo en Colombia fue que utilizaron la tragicomedia. ¿Por qué? Porque aparte de que ya habían dejado la salud y a la educación en un segundo plano, las guerras y eso, como ya les había comentado, traen pura tristeza y eso, y la tragicomedia es la fusión de tragedia y comedia. Los autores trataron de darle un toque de risa a dichas tragedias. Bueno, entremos un poquito más. Bueno, entremos en lo que es el vanguardismo en Colombia como tal. El vanguardismo en Colombia como tal tuvo dos géneros que fueron los siguientes, el narrativo y el dramático. Bueno, dentro del narrativo tuvo unas características que lo caracterizaron, que fueron las siguientes. Algunas de esas características fueron las siguientes. Una de esas fue que varias voces contaban una misma historia. Otra de esas fue que hubo un juego y una ruptura del tiempo, es decir, de que una historia podía comenzar en el presente y terminar en el pasado o futuro, y utilizaban sus sueños como bases de escritos, es decir, se basaban en sus sueños para escribir. Una de las características que caracterizaron al género narrativo fueron las siguientes, que los autores utilizaban sus escritos para difundir sus ideas en lo social y en lo político, por ejemplo. Y también otra característica fue que utilizaron sus escritos también para generar en el autor varias reacciones en un mismo escrito, es decir, o en un mismo libro. Es decir, que puede sentir alegría, tristeza, terror en un mismo libro, ya no como antes de que solamente iba a sentir en un mismo libro tristeza o alegría. Bueno, dentro del vanguardismo hubo unos movimientos que fueron importantes. Esos movimientos fueron los siguientes. El primer movimiento fue Los Nuevos, que fue del año 1920 a 1930. Este movimiento lo crearon el par de hermanos Felipe y Alberto, y su nombre era parecido al de era el mismo al de una revista en esa época. Este movimiento se caracterizó por no tener una forma lineal en los poemas, es decir, ya no iba a estar clasificado por estrofas ni versos, sino que un poema podía tener una forma de una cama, de una silla, de una cabeza, de un sombrero, etc. Otra característica es que criticaban la política, no les gustaba las acciones o lo que estaban haciendo los políticos en esa época. Y también otra característica que caracterizó a este movimiento fue que en sus escritos escribían las ideas que ellos creían que podían estar en la política, es decir, sus ideas políticas. Uno de estos representantes de este movimiento fue León de Greiff. Bueno,
El otro movimiento fue Piedra y Cielo. Este movimiento fue de 1930 a 1950. Este movimiento, ¿por qué se llama Piedra y Cielo? Piedra porque representa la dureza o que sus ideas estaban basadas en algo duro, como es una piedra, o estaban basadas en concreto. Y sus ideas eran transparentes y limpias como el cielo. Aquí, en este movimiento, se caracterizó porque sus líricas eran más sencillas de entender, es decir, ya cualquiera las podía leer y podía entender. No, por ejemplo, que uno lee un poema y no sabe qué dice. Otra característica fue que su visión del mundo era su visión del mundo era una belleza pura. Y otra característica también fue que, bueno, uno de sus representantes fue Jorge Rojas. Bueno, el siguiente movimiento fue los Cuadernícolas. Este movimiento fue de 1945 a 1950. Fue creado por Jaime Ibáñez, obviamente también fue uno de sus grandes representantes. Jaime Ibáñez creó o fundó este movimiento en el año 1944. Una de sus características de este movimiento fue que tuvo 4 temas que trataban siempre, que eran el mar, la naturaleza, el sueño y la soledad. Bueno, otra característica que tuvo fue que para representar o para decir algo de intimidad tenía que saltar al mar y a la naturaleza. Bueno, otra característica es que, como ya les había comentado, el género narrativo fue uno de los géneros más representativos del vanguardismo. Utilizaban también el género narrativo, pero en el género narrativo narraban cosas relacionadas con la soledad. Bueno, el siguiente movimiento fue el nadaísmo. Este movimiento se caracterizó por ser el movimiento más controversial que ha existido en Colombia. Este movimiento tuvo también sus características, que fueron las siguientes: mostraban su inconformismo con la política, no le gustaba la política o las decisiones que tomaban la política, utilizaban la tragicomedia, y uno de sus representantes fue González Arango. Bueno, otro movimiento fue Poeta Nuevo. Este movimiento se caracterizó por ser ya el último movimiento que se dio en la vanguardia de Colombia o en el vanguardismo colombiano. Este movimiento tuvo un par de características. Una de esas fueron las siguientes. Se caracterizó por hablar de sus ancestros, es decir, en sus textos exaltaban o mostraban mucho a los ancestros, siempre hacían mucha referencia a ellos. Otra característica fue que siempre hacían en sus escritos una reflexión o reflexionaban sobre la poesía en sí, es decir, se hacían interrogantes de la poesía, de que por qué la poesía y entre otras cosas. Una de sus grandes representantes fue Piedad Bonet. Muchas gracias.